¿Qué tal? Muy buenas tardes, Facultad de Derecho, muy buenas tardes, Universidad Nacional Autónoma de México, muy buenas tardes tenga el resto de Latinoamérica que nos puede escuchar, descargar y pues el día de hoy ver también gracias a las nuevas tecnologías. Pues el día de hoy nos encontramos aquí dentro de, no es la sede del proyecto, sino nos encontramos en el Distrito Federal platicando con el doctor Alejandro Martín García, que realmente viene desde muy lejos, desde la zona de Chiapas, ¿no? Ese bello mosaico de colores, un bello mosaico también de cultura y sobre todo también de comunidades indígenas, que va a ser el tema que vamos a platicar el día de hoy, que es derechos humanos de las comunidades indígenas. Y pues doctor, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes, por supuesto, por ofrecerla. Y pues bueno, doctor, a mí me gustaría antes dar una pequeña reseña curricular. Él es catedrático de la Universidad Autónoma de Chiapas, integrante del Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, licenciado en Maestro en Filosofía por la Universidad de Navarra, licenciado en Maestro en Psicología Clínica por la UNED, licenciado en Teología por la Universidad Agustina de México, cursó la especialidad en Derecho en la Universidad Gregoriana de Roma y realizó los estudios de doctorado en Filosofía y doctor en Derecho en la Universidad de Navarra. En el ámbito académico, actualmente es profesor de Filosofía del Derecho en el campus tercero de la Universidad Autónoma de Chiapas. También ha sido catedrático en la maestría en Derecho Constitucional y Amparo en las materias de Filosofía y Principios Generales del Derecho. Es también catedrático en el doctorado de Derechos Humanos, donde imparte la materia Seminario de Filosofía de los Derechos Humanos. También ha sido profesor en la especialidad en Historia de la Filosofía y Metafísica en el Instituto Agustino y en la especialidad en Filosofía del Derecho, Metafísica y Sociología en la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus INEP, Acatlán. Ha impartido cursos sobre derechos humanos, así como conferencias y seminarios en eventos académicos organizados por la UEM, el INEF, la UPEP, la Casa de Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de Tuxtla, Michoacán y Puebla, ¿no? Realmente un currículum bastante amplio, una experiencia muy amplia y sobre todo de muchas áreas del conocimiento que será muy interesante platicar. Y bastante, ¿no? Experiencia, sí. Un poquito. Pues bueno, doctor, mire, para empezar yo creo que sería importante, ¿no?, ante esta temática de los derechos humanos de las comunidades indígenas, ¿cuál es la primera necesidad, el fundamento primordial para empezar a implementar pues esta estructura de derechos humanos de las comunidades indígenas? La pregunta es excelente y desde luego yo creo que lo primero que hay que hacer es conocerlo. A veces tenemos un concepto del indígena como si fuese un ciudadano de segunda clase. Sabemos bien que la Constitución Política de nuestro país, en su artículo segundo, no solamente en la reforma última de julio de 2011, sino también antes del 2008, etcétera, pues ha ido manejando la multiculturalidad que es México, es gran mosaico, pero sigue siendo letra. Hay que convivir muchas veces con cosmovisiones muy diferentes, como es una de ellas la de los pueblos originarios. El término indígena es un término que en lo particular pues no muy me late, porque indígenas somos todos, porque indi pues de ahí, que es de un sitio, creado en un sitio, pues nacido en un sitio, pues cada quien nacimos en uno, pero somos todos indígenas. Entonces, cuando nos referimos más bien a pueblos originarios, sí hacemos referencia a todos aquellos que quieren mantener una serie de tradiciones, usos, costumbres, como gusten llamarlo, pero que lo quieren hacer desde su propia cosmovisión. Y es una cosmovisión que no es jurídica en sí, sino que es social, o sea, puramente antropológico, social. Por supuesto que tienen su propio sistema de justicia, y no le llamamos de derecho. Hablar de derecho indígena es una antinomia propiamente, porque hay justicia, lo que ellos entienden. ¿Cómo podemos hacer compatible un sistema de derecho positivo, dogmático, con un sistema de justicia originaria? Ese es el reto. Hay que conocer de qué se trata. Tenemos visiones muy distintas. Hoy en día muchos nos hemos occidentalizado en la cuestión de derechos humanos, decimos que somos occidentales. Pues bueno, por ahí provienen muchas veces desde ya la Grecia antigua e incluso Persia y todo esto, ¿verdad? El Código de Hammurabi, Cilindro de Ciro y todos estos antecedentes. En los pueblos originarios de Mesoamérica y de México, o de Chiapas si quieren más concretamente, pues no provienen de tan lejos. Pero para ellos no importa el individuo, importa la sociedad, la colectividad. Entonces entenderían derechos humanos o justicia siempre y cuando
salvaguarde la comunidad. ¿Por qué una comunidad indígena expulsa a unos habitantes por el hecho de cambiar de religión? Porque daña a la integridad de la comunidad. ¿Por qué esta misma comunidad toma una carretera? Porque daña la propiedad de la comunidad y sus tierras. Entonces no le importa violentar el derecho al libre tránsito del ciudadano, porque dirán, es que eso no va con nosotros, nos están atropellando. Claro, otra cuestión será, si nosotros queremos ser kelsenianos, ver desde el punto de vista dogmático positivo, si eso es correcto o no, porque respetar unos usos y costumbres, como por ejemplo en Oaxaca se ha podido implementar, pues conlleva también una amplia tolerancia con la que yo creo que no estamos todavía preparados para ello. Nos costaría mucho, al menos es mi parecer, porque pensamos todavía, y lo reitero, en que como que unos somos superiores y otros son inferiores. Por educación, por cultura, por tradición, por familia, por lo que ustedes gusten. Y esa es la visión que hay que quitar para poder implementar los derechos humanos, que son, pues, con todas sus características, ¿verdad?, universales, imprescriptibles, inderogables, inalienables y todo lo que ustedes quieran, pero son para todos los que somos de la misma naturaleza y esencia, humanos. Y hacer esa distinción entre unos y otros, pues sería hoy en día casi ridículo, más que nada cuando, pues, no por azares del destino, sino por el progreso propio de la ley, tenemos que incluir el derecho natural en el derecho positivo para tutelarlo, defenderlo, protegerlo y sobre todo aplicarlo. Y ese ha sido un logro inmenso. ¿Cómo se van a beneficiar? Pues, nuestros hermanos de los pueblos originarios. Ya va a ser una cuestión que va a requerir generaciones. No es una cuestión que por el hecho de estar promulgado y aprobado y ya, pues no, vemos que es mucho más difícil que eso. Entonces, el primer punto sería conocernos. Nadie puede entender aquello que no conoce. Una vez conociéndolo podrá estar de acuerdo o en desacuerdo en un punto u otro, pero ya va a haber mucha más cercanía. Creo que ese es el primer punto, porque si no los derechos humanos pues van a ser para los humanos derechos, ¿verdad? Como a veces han comentado algunos autores italianos, Bobbio, Carneluti, etc. Fíjese, doctor, bueno, ahorita usted acaba de tocar un tema muy importante que, bueno, ya lo estábamos comentando Iván y yo también parte de esto, de el propio hecho, ¿no?, de hablar de derechos humanos de comunidades indígenas. Ya estamos, pues, fragmentando la propia generalización de los derechos humanos. Bueno, yo le comentaba a Iván esta parte, ¿no? Podría ser en un momento hasta discriminatorio, o qué temática podríamos tomar sobre esto, porque nuevamente, ¿no?, si era o no se está, bueno, lo veíamos así, fragmentando esta... Es discriminatorio, pero hay programas de políticas sociales, de derecho social, que son discriminatorias. O sea, por ejemplo, un programa, no sé, oportunidades, que por el hecho de que seas una persona que tienes tal número de hijos y pertenezcas a una clase social que se considera desfavorecida económicamente, tienes derecho a un subsidio. 500 pesos por cada hijo. Bueno, pues tienes 12 hijos y ya no haces nada, vives de la renta, ¿no? ¿Y por qué a un cashlán, como nos llaman, ¿verdad?, un mestizo, por aunque tenga el mismo número de hijos, no se le da nada más que haberte contenido, ¿no? Entonces, sí es discriminatorio, tanto para una mayoría como para una minoría. Es un problema que a veces nos cuesta comprender. Fíjense que me ha tocado vivir de cerca un problemita en algunas comunidades sobre el programa Amanecer y el programa 70 y más, porque llega a quienes no lo necesitan y no está llegando a quienes sí lo necesitan. Porque como baja al banco esa señora de 78 años que vive en el cerro de Chimpultic y no tiene ni cómo y encima es tetrapléjica. Ahora, eso sí, doña Margarita de las Flores tiene su chofer, le lleva en el carro al banco y cobra su subsidio. Si la finalidad no es esa, es la de beneficiar al que menos tiene. Y vemos que muchas veces los que menos tienen son todos los pertenecientes a estos pueblos y culturas originarias. Y entonces, discriminación la hay desde la propia concepción de cuando le decimos qué indio eres a alguien, ¿no?, en el sentido peyorativo de que esto no lo sabes, esto no comprendes, esto no lo aplicas. En las comunidades también se da esa discriminación, sobre todo al revés, en sentido positivo. Yo, como soy un poco así güerito, hay lugares donde no me han dejado entrar.
¿Por qué? Ah, no, este es güero, este es cashlán, este no entra. Ah, bueno, gracias, ¿no? O sea, qué detalle, ¿no? Y voy a salir pidiendo por sus derechos, ¿no? Pues no soy Rigoberta Menchú, ¿verdad? Pero pues creo que no va por ahí la cosa. Pero, pues bueno, son cositas que tenemos que ir educándonos, conociéndonos, para poder compatibilizar algunas cosas y erradicar otras. Eso sin ninguna duda, porque algunas costumbres pues ya de plano tienen que ser obsoletas, ¿no? En la zona Altos de Chiapas uno sube con una reja de refrescos y 2 cajas de pan y se baja con la hija de alguien, ¿no? ¿Por qué? Pues ya está, pues te la vendió, te la cambió por el pan y los chescos. Y es que les va a decir a alguien algo de la dignidad de la mujer y dicen, no, es mi hija, punto. Es casi como el paterfamilias del derecho romano, ¿verdad? Pues se sigue haciendo hoy, en 2013, exactamente igual. ¿Y cómo ponemos ahí los derechos humanos? O la dignidad de la mujer, o lo que ustedes gusten. Pues hay que cambiar mentalidades. Claro, si no hay quien suba con los chescos y el pan, ya no va a vender a la hija. Esa es otra cuestión. Pero entonces, pues, entre comunidades está el pleito. Es un problema, yo creo que un poquito arduo. Y no sé cuál sería exactamente el punto toral. No es que no se comprendan los derechos humanos, porque sí se comprenden en las comunidades originarias. Lo que pasa es que dicen, no tienen que ver con nosotros. Nosotros somos una cosmovisión social cerrada. Ustedes quieren una cosmovisión individual abierta. No los queremos. Y entonces ante eso uno tiene que armarse de paciencia y de argumentos para decir por qué sí es necesario. O sea, nadie les está pidiendo que renuncien a una cosa que sea buena. Al arrancar un fruto de un árbol se da gracias a la madre tierra, etc. Pues desde una visión fiducial diríamos, pues qué hermoso. Otros dirían, pues qué acto más tonto, ¿no? Si la manzana está ahí para que te la lleves y ya está. Individualistamente, positivamente, incluso occidentalmente, no le daríamos importancia. Ellos sí le dan mucha importancia. Entonces chocamos. Por ejemplo, saben muy bien que para salvaguardar el debido proceso, un habitante de un pueblo originario que no domine propiamente el idioma español, pues es obligatorio que tenga un traductor y así salvaguardar sus garantías. Bueno, pues les diré que hasta cierto punto, ¿dónde lo encontramos ese traductor? Y ese traductor va a traducir según el dialecto de esta comunidad o de esta otra, porque encima que son muchísimas y cada una habla distinta, y la aplicación de sentencia, ¿cómo va a recaer en las garantías que se están tutelando? ¿En base a qué? ¿A su concepto de justicia o a nuestro concepto de derecho? Y hago la diferenciación porque así se vive. Derecho tienen ustedes, occidentales. Justicia tenemos nosotros, originarios. Un ejemplo. Si un compadre mata a otro compadre porque estaban ahí bien bolos y pues ya, ¿verdad? ¿Qué va a dictaminar el Consejo de Ancianos, mayordomos, etcétera, de la comunidad originaria? ¿Que lo metan a la cárcel? Eso haríamos nosotros una pena privativa, ¿verdad?, de libertad corporal en el sistema positivo por homicidio. Y veríamos en qué grado y todo lo que ustedes quieran. Ellos no, dirán, no, eso no es justo. Lo justo es que esta persona que hizo este daño lo repare. ¿Cómo? Manteniendo a su familia y a la familia de aquel a quien mató. Si lo metemos a la cárcel no mantiene ninguna de las dos y se hacen una carga para la comunidad. Y eso puede provocar mayor violencia y venganzas, etc. Entonces su sentido de justicia, en ese sentido, es más justo, porque se repara el daño de una manera práctica. En nuestro sentido positivo, en este caso concreto, pues la justicia, en cuanto a buscar una reinserción a través de la reclusión, no haría justicia auténtica de dar a cada uno lo que corresponde. En este sentido, a mí me llama la atención cuando nosotros queremos hablar de derechos humanos de las comunidades indígenas. La Suprema Corte de Justicia, en el caso Mininuma, no quiso entrar de fondo a la definición de lo que es una comunidad. En términos del derecho positivo mexicano, ¿qué debemos entender hoy por una comunidad indígena? Muy sencillo, a mi juicio. Un conjunto de personas que, arraigadas originariamente en un espacio, viven en un mismo tiempo, en una realidad temporal, unas costumbres, usos y tradiciones. Simplemente.
Eso es una comunidad indígena en sí, que tendrá miembros itinerantes, como muchos que emigran a otros países para conseguir un recurso, que tendrá otros que sean fijos, que tendrá otros que están yendo, viniendo. Sí, pero la comunidad se nutre con todos ellos. Por ejemplo, la mujer indígena no se divorcia, no se separa, no se vuelve a casar por el hecho de que el esposo haya estado 14 años sin dar noticias desde Estados Unidos, donde ha ido a trabajar. ¿Por qué? Porque dice, a ver, en la comunidad él y yo somos uno, y esta unidad beneficia a todos. Entonces, esté o no esté, yo no puedo hacer otra cosa. Y de hecho, pues bueno, el divorcio propiamente en sí es algo nuevo para ellos, y lo están entendiendo como un libertinaje más que como una libertad, por desgracia, ¿no? Porque están diciendo, pues aprovechemos de aquí lo que nos interesa y de aquí lo que queremos, ¿no? Entonces, hagamos una amalgama muy extraña, que es lo que, desde luego, tampoco es correcto. Aunque hay que salvaguardar todas las garantías constitucionales que tienen como ciudadanos o nacionales, en el caso de los menores, pues también al mismo tiempo hay que ver de qué manera todos vamos en el mismo camino. Porque es muy difícil. La comunidad, y ahí sí, hay una tesis de la Suprema Corte que nos habla de cómo, respecto a los pueblos originarios, hemos de interpretar sus tradiciones y usos en base a lo que cada grupo es. Claro, si esta tesis la ampliamos, pues un grupo urbano sigue siendo un grupo. Entonces habría que, pues, en fin, aplicar la ley general, universal y abstracta a esta particular con estas circunstancias, que en principio es una parte por supuesto, del proceso ya de impartición de justicia, ver las circunstancias de cada quien, pero pues nos traerían más problemas que beneficios. Yo creo que hay que ser un poquito menos legalistas, el principio pro lege hay que tenerlo un poquito más por debajo y buscar que el principio pro persona sea aquel que ya sea el pondus de toda la cuestión. O sea, no me importa que seas occidental, que seas originario, que seas extranjero. Lo que me importa es que eres como yo, que tienes estos derechos y tienes estos deberes. Claro, ¿estamos preparados para ello? Pues quizá no a base de jurisprudencia, más bien a base de convivencia. En ese sentido, aparece que hay una coalición entre principios constitucionales y generan antinomias, sobre todo porque en el artículo 2 constitucional se establece que que se va a la autodeterminación de los pueblos siempre y cuando no contravengan las leyes de orden público. Y entonces, en ese sentido, ¿cómo se tiene que realizar este ejercicio argumentativo en términos de derecho, de ponderar el principio pro persona, ponderar este principio de que no vayan en contra de las leyes de orden público? ¿Cómo ha sido esta generación de estos litigios en favor de las comunidades indígenas? Sí, la cuestión de la autonomía, ya ven que a partir del convenio 169 de la OIT es cuando empieza a dar un viraje pero fuerte, ¿no? Incluso en Chiapas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional lo ha tomado como una reivindicación propia que se plasmó después en los acuerdos de San Miguel, los acuerdos de Catedral, los acuerdos de San Andrés, y nunca se ha cumplido. ¿Por qué? Pues bueno, ahí hay que ver ante todo el bien público temporal, el bien común de la nación y no ya de un Estado o de un grupo, porque, en fin, el bien individual pues es una cosa, lo que yo quiera, y el bien particular pues puede ser de un pequeño grupo, y el bien colectivo y el bien ya común, ¿qué sería? La autonomía, pues depende, si entendemos en su raíz originaria, como Aristóteles nos lo quiere dar, pues se supone que es que uno se gobierna a sí mismo, ¿verdad? Esa autarquía que la relaciona en su libro La Política, pero autonomía para que la tierra sea tuya y ya no propiedad de la nación, eso nos va a fraccionar, nos acaba como países. El mismo caso ha pasado pues, históricamente con algunos otros estados, como Mérida o Yucatán, que dicen, a ver, si nosotros no dependemos casi de ustedes, nos vamos a hacer la República de Yucatán, la República de Mérida, ¿no? Tenemos ingresos suficientes, tenemos todo el recurso que necesitamos por el turismo, por la explotación petrolera, por la explotación pesquera, etc. ¿Qué necesitamos de ustedes? ¿Qué hace que seamos una federación de estados? Pues también es un tema que hay que ver, el federalismo, pero bueno, ahí ya no me meto en ello. En esta cuestión, a la hora de ponderar, creo que el principio pro persona tiene que estar no solamente en ese sentido
en su literalidad de qué es lo que favorece a la persona, y por persona entendiendo comunidad, sino también en la base propia del contrato social que crea el Estado. O sea, no podemos prescindir de un grupo de individuos porque, pues bueno, pues puedan querer lo que quieran, ¿no? Desde una propiedad y posesión de la tierra, legítima o ilegítima, no lo sé, pero el Estado no lo puede dar por bueno porque no es fruto del consenso social. Y ahí, en ese sentido, aunque algunos hablen de un concepto de neociudadano, que haya que hacer un concepto también nuevo de contrato social, etcétera, pues mantengámonos primero con lo poquito bueno que podamos tener. En ese sentido, la Constitución es muy clara. La tierra es únicamente propiedad de la nación. Los estados o entidades federativas lo que hacen es mantener su autonomía y soberanía, pero con respecto a ¿qué? A las leyes internas y particulares, nunca a las generales, y mucho menos contra la Constitución. La antinomia ha de salvarse en la aplicación. Y ahí es donde algunos no entienden cómo se pueden defender los derechos humanos y al mismo tiempo la coactividad de la ley. Bueno, pues es que está muy clara, es la diferencia entre libertad y libertinaje. O sea, el principio jurídico de lo que es la libertad es aquello que el derecho nos permite. El principio filosófico es que la libertad solamente es para hacer el bien, porque si hacemos el mal nos esclavizamos a algo. Bueno, juntemos ambos. La ley no tiene por qué ser mala, aunque siempre es perfectible. Se tiene que mejorar día con día, y eso viene desde todos, legisladores, impartidores de justicia, todo servidor público y funcionario, y cualquier ciudadano. Es un trabajo constructivista y no podemos dejar de lado a nadie. ¿Quieren la propiedad de la tierra? Bueno, sabemos que el punto de partida es un no, y es que siempre va a ser un no, a no ser que por consenso social se llegue a decir, bueno, pues ok, ¿no? Hay no chiste, ¿verdad?, esta anécdota. Decimos que Chiapas es el único estado que se anexionó a México voluntariamente. Bueno, si checan un poco los libros de historia verán que estaban 20 personas para votar y que no hubo ninguna, pues propiamente no es anexión, ¿verdad? Una anexión supone una conquista territorial, sería una incorporación en todo caso. Pues ahí no tuvo nada que ver el pueblo chiapaneco, ¿no? No hubo consulta, que está tan de moda ahorita. A mí, y sobre todo en el aspecto territorial, surge como otro conflicto también en términos de nuevos derechos humanos sobre el derecho a la consulta previa, ¿no? Que es otro de los derechos que las comunidades indígenas se les está otorgando, pero sin duda como esta voracidad de muchas empresas transnacionales de explotar y sobreexplotar y sobre todo excluir a las comunidades indígenas. No sé si nos podría contar un poco esta situación de cómo se está viviendo dentro de las comunidades. Dentro de las comunidades originarias en Chiapas te ha traído muchos problemas. Hay muchas peleas, luchas, conflictos, ha habido muertes, etcétera. Sobre todo cuando empresas quieren explotar distintos yacimientos de uranio, carbono, petróleo. No quieren dejarse. Y en principio, pues bueno, para eso tuvimos también una revolución hace casi un siglo, ¿verdad? En ese sentido, bueno, casi, un poquito ya. Pero pues, patria, tierra y libertad, y eso tiene que ver con algo. La tierra es de aquel que la cultiva, del que lo está haciendo. Lo quiero hacer yo. Una solución muy buena sería capacitar a los propios habitantes originarios para que explotaran los recursos, tanto del subsuelo, de lo que fuere, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué implica? Una inversión en vez de una ganancia. El Estado que busca una ganancia, no solamente una inversión. Entonces, trabajar a fondo perdido, aunque se vaya a recuperar a futuro por la venta de ese material, pues no se hace atractivo quizá al Estado. Entonces, ¿cómo poder salvaguardar los derechos de uno a su tierra, al producto de su tierra? Y ahí sí, no solamente son productos agrícolas, por supuesto, también es el subsuelo, ¿verdad? Y en ese sentido, ¿cómo pues permitir o no permitir, aunque tenemos ya la reforma energética, ¿verdad?, pues que transnacionales, empresas internacionales operen en territorios de comunidades indígenas que notan que lo que es su sustento, porque antes en la definición brevecita que le di de comunidad le hablaba de un espacio, y ese espacio es para ellos sagrado. En ese sentido no puede llegar uno y hacer lo que quiera con él. Eso lo consideran como una violación de la madre tierra, como un despojar a la naturaleza de lo que es suyo, que ni siquiera es de la comunidad muchas veces. O sea, lo cultivan, lo protegen, lo cuidan entre todos. Entonces, son cosmovisiones tan diferentes que de verdad lo veo complicadito. Mencionaba usted la consulta.
¿Qué se hace a las comunidades? Pues yo no conozco todavía comunidades que hayan llegado a un acuerdo de decir, sí, hagan lo que quieran. Ninguna. Al mayor acuerdo que han podido llegar es a que tengan trabajadores mixtos. O sea, pues bueno, ustedes traigan unos cuantos, nosotros ponemos otros cuantos y así nosotros vivimos y tal y cual. Y todavía no se ha llegado al tema subyacente, esto de quién es, ¿no? Porque se supone que es del país y el país hace la licitación y adelante, o sea, es legal. Pero para la comunidad, pues en algunos lugares sí ha habido, sobre todo en la zona de Poló, Chenaló, etcétera, en Chiapas, sí ha habido problemas por ello. Y son problemas, pues como agua y aceite, que no se van a mezclar, o sea, no se van a lograr embonar. En ese sentido tenemos que buscar otras soluciones. Yo le comentaba una que se me hace buena y no entiendo cómo a ningún legislador se le ha ocurrido, ¿eh? No es que yo vaya a presumir de ser legislador, para nada, Dios me libre, sino que sería maravilloso, capacita a los propios habitantes, que ellos lo exploten y tú vas a llevarte el producto de lo recibido porque lo vas a tener que comercializar y manufacturar. Adelante, ¿verdad? Yo creo que sería una buena. Habría que proponerlo. Pues sí, bueno, siguiendo esta parte de cómo empezar a hacer una argumentación de toda esta parte de los derechos humanos de las comunidades indígenas, hay otra cosa, ¿cómo hacer de esta parte de los derechos humanos de comunidades indígenas una relación con lo que podríamos establecer como lo general de la legislación del Estado? Usted lo había comentado hace un momento, ¿no? De el cambio de mentalidad. Aparte de esa, ¿habría otro tipo de factores que ir manejando o moldeando para hacer esta relación? Por supuesto que lo hay. El cambio de mentalidad tiene que ser también mutuo. No basta con que sea, por un lado, capacitar a todos los funcionarios públicos en materia de derechos humanos. Felicidades, y si en cuanto llegues allí te van a golpear y te van a echar. Entonces, ¿qué hacemos? Pues tiene que ser algo mutuo. Ahora bien, hay algo que yo creo que es la base. Estamos muy acostumbrados todavía al positivismo garantista decimonónico. México ha sido positivista hasta anteayer, ¿no? Entonces es muy difícil cambiar el espíritu de la ley para llegar a ese mismo espíritu. O sea, ¿qué es lo que hace que la ley sea buena? El que esté mandada, no, perdón, eso es un proceso de legitimación, nada más. Lo que hace que la ley sea buena es la aplicación y los frutos que da. Igual que sabemos que este árbol es un manzano porque da manzanas, ¿no? En ese sentido, la ley se demuestra que es buena por los frutos que también nos da. En cuanto a la cuestión originaria, lo que hay que, en ese sentido, que tener muy en cuenta es que no se destroce la comunidad. Que es difícil, porque solito se vale para ello, ¿eh? Les digo, uno es católico, el otro se ha hecho de la iglesia baptista, fuera, expulsado. Oiga, pero si es mi tierra y aquí vivieron mis papás y mis abuelos y mis tatarabuelos, y expulsado. Has roto lo que es la creencia de la comunidad. Y al revés, en otros lugares, ¿no? Toda la comunidad se convirtió de golpe a sepa Dios a Tlaloc y ahora pues te expulsan a otros. Entrar en la mentalidad de los habitantes originarios a veces es un poquito complicado, porque vienen con una prevención especialísima a no escucharte. Es casi como lo de los maestros, ¿no? Que les preguntabas a ver de qué iba la reforma educativa y nadie te sabía decir nada, ¿no? En algunos lugares. ¿Por qué? Pues basta con que uno manipule para que 400 hagan una cosa. En las comunidades originarias es igual. Entonces, ir inculcando esa capacitación en derechos humanos, dirán, bueno, mientras me sirva, o sea, una mentalidad pragmático-utilitarista, lo hago. Cuando no me sirva, porque tengo que seguir mi uso y mi tradición, no lo hago, es algo externo a mí. Claro, eso es un debate ya también a nivel internacional, si los derechos humanos son occidentales, si son de otras culturas, si provienen directamente, como dice el naturalismo, de la propia esencia humana, o si es un añadido que se quiere hacer en base al derecho subjetivo para modificar o por lo menos hacer más pro homine la ley, ¿verdad? Pues bueno, ya nos metemos en otra cuestión. Soluciones, yo no las veo rápidas, pero solamente le decía, veía la primera, conocernos para entendernos, porque después llegará la segunda, dialoguemos y pongámonos de acuerdo. Pero ¿cuál es el problema del diálogo? Arthur Kaufman nos decía que el que el consenso intersubjetivo es la verdad. Perdón, eso es la mayor estupidez del mundo, ¿no? Más vale que Kaufman ya está muerto, pero pues también
En ese sentido, si todo lo que subjetivamente pretendamos es la verdad, pues puede ser bueno que queramos matar al catedrático de Filosofía del Derecho. ¿Por qué? Porque lo hemos consensado entre todo el grupo, entonces va a ser una verdad necesaria y automáticamente va a ser un acto bueno. Pues que no lo oigan mis alumnos, ¿no? Espero. En ese sentido, a mí me llama la atención, como usted es catedrático dentro de Chiapas, ¿cómo ha sido el ejercicio pedagógico, sobre todo en esta universidad, y sobre todo en la Cátedra de Derechos Humanos? ¿Cómo ha sido este diálogo con compañeros que son occidentales, compañeros que vienen de una comunidad indígena? ¿Cómo surge el debate y cómo se lleva a la praxis la enseñanza? Pues es cierto que aunque la Universidad Autónoma de Chiapas, que es la Casa de Estudios del Estado, tiene bajo nivel de alumnado que sea propiamente de un pueblo originario. Y de los pocos que hay, casi todos lo que quieren es castellanizarse, o sea, hacerse occidentales. No van a pelear o a reivindicar lo de su comunidad, más bien quieren una técnica de camuflaje, ¿verdad? Para que no parezca que soy de donde soy. Pues bueno, renegar en ese sentido de sus orígenes, pues lo que fuere. También hay otros, por supuesto, que son un poquito más beligerantes, ¿no? Por ejemplo, tuve de alumno en el doctorado y fue excelente alumno, que es ya doctor en Derechos Humanos, Lorenzo López Méndez. Él es el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas. Entonces, él desde el principio trajo una concepción cuando era alumno. Es decir, a ver, ya he pasado por todas las etapas del derecho positivo, he ejercido en todas las comunidades, he sido litigante, he sido todo. Ahora estoy viendo desde un nuevo cargo una perspectiva muy distinta. La que yo tenía desde que era pequeño, la que me habían enseñado y era buena, la correcta. Entonces, ¿qué me toca a mí como ombudsman del Estado? Garantizar que sus derechos, no solo políticos, económicos, sociales, subjetivos, sino todos sean garantizados a todos. Algunos dirán, bueno, pues entonces ¿cómo lo va a hacer? De manera muy difícil, ¿no? Su conclusión fue, en ese sentido, y la plasma en su tesis doctoral, que el derecho positivo tiene que transmutarse. Y esa palabra es fea, es más o menos como la oruga fea que se transforma en mariposa. Algo kafkiano. Pues sí, ¿verdad? Hasta también Albert Camus tendría algo que decir, incluso en La náusea, ¿no? Pero pues transmutarse de oruga a mariposa. O sea, juntemos derecho positivo, derecho indígena o justicia indígena, es mucho mejor, y derechos humanos, que hagamos un cóctel. ¿Qué es lo que va a tener que predominar? Necesariamente los derechos humanos, porque son los inviolables y de esencia. A partir de ahí, ¿cómo lo vamos a codificar positivamente? Por el consenso intersubjetivo, que ahí sí sería válido por la expresión de la soberanía del pueblo. Por lo menos en la Constitución estatal, que en Chiapas la tenemos, pero pues sí necesita estar en constante actualización, constante. Porque no llegan muchas veces la educación a estas comunidades. Claro, no sabes leer, no sabes escribir, ¿cómo vas a tragarte un tratado de derechos humanos, no? ¿Quién te lo va a explicar? Y te llegan de gobierno a hablar algo y sí, pero como no entiendes el idioma, pues ¿para qué quieres más, no? Entonces tenemos que ir poquito a poquito. El cimiento está claro. Todos somos iguales en dignidad, en libertad, en esencia, en naturaleza. A partir de ahí construyamos juntos. Igual hay que cambiar el marco constitucional, ¿quién sabe? Bueno, parte pues también que tengo una duda sobre su experiencia que ha estado allá. Tal vez el derecho que más se ha que defender es el del territorio, pero ¿qué otro también ha generado o que genere también bastante conflicto? El derecho religioso, lo que llamamos la libertad de culto o de creencia. En Chiapas es algo que es más que el territorio. En zonas como Venustiano Carranza, Misintón, Mitontís, etc., ahí ha estado el problema. Acteal, donde vamos a celebrar ahora el aniversario de esa masacre que hubo, ¿no? Un acto que es condenable a todas luces. La Suprema Corte dictaminó que había un error procedimental, se volvió otra vez. Claro, las comunidades no los quieren de vuelta, hay que reubicarlos con el consiguiente gasto y lo que ustedes gusten. Pero no, ¿se ha hecho justicia o no se ha hecho justicia? Pues bueno, que la historia juzgue, ¿verdad? A mi juicio, por un error procedimental no podemos dejar de hacer justicia. Una cosa es el derecho, otra cosa es la justicia. Y me baso únicamente en el verbo cautur, no me baso en mi propio pensamiento, ¿no?
Si hay que elegir entre derecho y justicia, hay que elegir siempre la justicia. En ese sentido, más que el territorio, el problema es cultural, religioso. Eso es lo que da más problemas. Porque Chiapas es un microcosmos. No hay corriente religiosa, si checan el censo del INEGI del 2010, que no esté en Chiapas. O sea, algunos estados podrán tener 20, 30. Si hay 400 están en Chiapas. O sea, es una cuestión que a veces decimos, bueno, ¿y esto de dónde viene? ¿No? ¿Qué intereses sirve o por qué? Pues bueno, tenemos todas las confesiones. Y esto sí provoca mucho conflicto. Porque en lugar de respetarnos para convivir, nos dedicamos a disputar para prevalecer. Y eso, aunque un orden jurídico tiene que, pues, siempre prevalevit, ¿no? Siempre tiene que prevalecer, pero ¿a costa de qué? A costa del ciudadano, a costa del bien, a costa de lo justo. La libertad de creencia, de culto, de pensamiento y de su propia expresión, incluso entre las propias asociaciones religiosas, pues está perfectamente regulada. Quizá unos querrían más, otros menos, quién sabe. Y si le preguntamos al señor secretario de Educación va a decir que menos, ¿verdad? Don Emilio ahí ya tiene sus propias ideas. Si preguntamos, no sé, a un obispo va a decir que más, ¿no? Porque pues, va a querer pues, lo suyo. La cuestión, entonces, ¿cómo llegar a la comprensión de los derechos humanos, de que somos iguales y que no separa a la comunidad ni la divide el tener diferente pensamiento, diferente religión, diferente culto? Ellos ven que sí, nosotros sabemos que no, podemos convivir muy bien, seamos como seamos, tanto en ideología política, social, económica o religiosa. Ellos no lo entienden todavía así. Entonces, pues bueno, un ejercicio comparado se les tendría que proporcionar, creo yo. A mí me llama también como a discutir un tema que es bastante interesante dentro de las comunidades indígenas, que es el proceso de globalización. ¿Cómo ha sido el ejercicio de la enseñanza de este proceso de la globalización para estas comunidades indígenas? Es un caos. Es un caos porque globalizar, ¿qué implica? Que el que es de un pueblo originario lleve celular, que ya esté con su iPhone a todas horas y que rehúse a vestirse con la vestimenta tradicional. Pues si eso es globalización, es una pérdida cultural. Que no digo que no utilice celular, Dios me libre, no, para nada. O sea, incluso en la propia universidad, nuestro rector, el maestro Jaime Valls, ha insistido mucho en cómo tenemos que abrir espacios para que cada vez más originarios vengan a incorporarse y no solo caslanes. Eso implica una mentalidad pedagógica diferente y un cambio, pues incluso hasta de los propios programas de estudio para la comprensión de lo que sea, en este caso, la carrera de Derecho donde yo estoy. Por lo demás, pues lo veo medio complicado, de verdad, porque no es sencillo adaptarse a mentalidades distintas. El ejemplo siempre es muy claro. Dos personas pueden conocerse y enamorarse. Ahora, soportarse, ya veremos, en fin, ¿no? Miremos los índices de divorcios. Sobre todo desde que tenemos el divorcio en causa, pues, híjole, vemos que las parejas van y vienen como moscas a la miel, ¿no? ¿Queremos eso para México en una cuestión social, legal, jurídica? Yo creo que no. Tiene que ser algo mucho más firme. Entonces, educativamente, porque de ahí empieza. Pero para ello tiene que ir la educación al lugar y tienen que ir los habitantes del lugar a la educación, un doble proceso. Eso tiene que seguir. Cuando no se puede ir a un lugar, habrá que ir a otro, porque también sería ridículo que cada comunidad de las miles y miles que tenemos haya que poner una universidad, ¿no? No tendría tampoco sentido. Pues bueno, pienso yo, ¿verdad? Ojalá en un mundo ya un poquito más ideal y siguiendo a Huxley, pues sí, vamos, cada uno lo mejor, pero no es factible ni viable. ¿Qué podemos hacer hoy? Ampliar las metas de conocimiento, de educación y de convivencia. Y a partir de ahí sí, capacitar. Tenemos nosotros más culpa, los occidentales, entiendo por nosotros, tenemos más culpa, porque pudiendo haber hecho esto desde hace mucho, no lo hemos hecho, nos hemos querido seguir aprovechando. En una zona económica B, ¿verdad?, con un salario mínimo, más mínimo que en muchísimos estados de la República, ¿qué pasa? Pues que uno trabaja 8 horas diarias y te pagan a la semana 1.500 pesos. Y digo a la quincena, perdón. Y como decimos por allá, no te quejes vos, te ha ido bien. ¿Por qué? Porque otros por 800 pesos hacen lo mismo. Entonces, oiga, y el salario mínimo, eso es una ley, eso no importa.
¿no? En ese sentido, tenemos problemas de comprensión, sí. Denme soluciones ustedes, tienen mentes más frescas que la mía. Oiga, doctor, y bueno, para su propia opinión, esta cuestión de derechos humanos plasmada pues aquí en este estado de Chiapas, ¿usted por qué apostaría más de que se ha hecho como una construcción social o que se apuesta más hacia la propia virtud del hombre? Qué interesante, la virtud. Eso lo propone Aristóteles como remedio. ¿Será que tiene que ser la virtud personal el criterio ordenador de la sociedad? Pues ojalá lo fuera, de verdad. Naturalistamente ojalá lo fuera. Yo soy naturalista y no me arrepiento, pero lo veo difícil. Hoy en día el obrar virtuoso ya no consiste en la elección entre dos términos y buscar el término medio, ¿verdad?, que nos decía Aristóteles. Hoy en día la virtud conlleva muchas más cosas. Conlleva, sobre todo, cómo tener que conjugar actitudes tan diferentes ante la vida. Desde el hedonismo, el utilitarismo, el pragmatismo, el materialismo, o algunos que van justo por la vía contraria, ¿no? La negación de uno mismo, o lo que ustedes quieran. En la cosmovisión indígena son mucho más generosos que nosotros. Los pueblos originarios, de verdad, o sea, quizá hay muy poquito para comer, pero da igual, vengan ustedes 20 y todos comemos. O sea, no les importa ni si les vas a dar ni no. Me importa que tú estás aquí y eres conmigo uno en este momento, porque eres parte de mi comunidad, aunque no vivas aquí. Algo pues hermoso. Claro, nosotros en nuestras casas viene alguien y procuramos correrlo antes de la cena, ¿no? No vaya a ser que tengamos que gastar más, ¿no? Entonces, conceptos, ¿qué va a prevalecer? Si como virtud entendemos aquello que es propio del vir, del hombre, pues adelante, echémosle kilos. Pero de verdad sería utópico pensar que no va a prevalecer el interés jurídico, el interés político, el interés económico. Por eso digo que es algo que creo que va a llevar generaciones cambiarlo. Que ahora es la época del discurso de los derechos humanos, pero salen hasta en la sopa, todo el mundo habla de derechos humanos, y quizá muchos no tienen ni idea, ¿no? Oí un caso de un reputadísimo personaje, en fin, de que pues, en fin, hasta negaba la pensión, ¿verdad?, a unos hijos discapacitados y todo esto, ¿no? Y hablando mucho de ética profesional, derechos humanos, ¿sí? Hasta que uno no lo aplique, lo demás, pues en fin. Decía Agustín de Hipona, facta, non verba, hechos, no palabras. Y los derechos humanos son hechos que se hacen en favor de todo aquello que promueve siempre lo que es del ser humano. Ahí el doctor Jesús Total Moreno, de la UNAM, tiene toda la razón. O sea, ¿qué es lo suyo del ser humano? Porque no nos basta quedarnos con un piano y todo lo demás. ¿Qué es lo suyo? Lo que es mío, lo que tengo yo en capacidades, inteligencia, espirituales, materiales, corporales, económicas. Eso es lo que le tengo que dar al otro. ¿Estoy dispuesto? Pues empecemos a ver. Empezamos a vaciar los closets para dar ropa. Empezamos a ir remangando un poquito la cartera para ver cómo compartimos. Eso es lo que no queremos. Entonces el individualismo tiene que ceder. La globalización es buena en el sentido de que hace que haya herramientas comunes. Y para mi juicio, por supuesto, es mala en el sentido que hace que se pierdan las costumbres particulares, individuales y colectivas. En ese sentido, pues bueno, habría que ver cuándo es bueno y cuándo no, ¿verdad? Porque ahí no creo que pueda haber un absoluto. En la cuestión de los derechos humanos en los pueblos originarios, también tenemos que ver hasta qué punto nosotros podemos imponerles un marco jurídico normativo, que aunque ya lo tenían desde la conquista, no lo conocían porque les valía cacahuate, estaban de esclavos. Llega 1810, 1812, los pasos primeros constitucionales, 1814. No toman parte. La revolución está hecha por criollos y mestizos, nada más, ¿no? Contempla la Constitución, bueno, algunos no harían más, y del 24, no, y la del 57, no, y las leyes de reforma, no, y pues decimos, vaya, y si hemos sido por lo general siempre nosotros los occidentales los que hemos decidido. Hasta el propio Juárez, ¿no? También que buscaba más ayudar. Buscaba porque él era originario, o sea, y sabía que, ¿verdad? Y es hasta ese momento, pero ¿cuántos siglos han pasado? Desde el 1543.
bueno, no ya la guerra de Tenochtitlán, sino la primera aplicación del Código Jurídico, veamos, por las leyes criollas y el Imperio de Indias, con Carlos V y Felipe II. Entonces, pues, ¿qué necesitamos hoy? Un Fray Bartolomé de las Casas, un Fray Matías de Córdoba. Si no se trata de luchadores sociales, se trata de la convicción de cada uno de los que formamos la sociedad, de que todos somos iguales y tenemos que caminar. En ese sentido, a mí me gustaría como que la discusión pasarla como un campo más académico, no tanto a lo jurídico, sino que Chiapas parece ser como una tierra, de la tierra de Rosario Castellanos, la tierra de Jaime Sabines, pero también la tierra donde todavía la teología se puede observar, ¿no? Como los dioses todavía siguen gobernando. Usted tuvo estudios sobre teología. ¿Qué opinión nos podría dar al respecto sobre ese ejercicio de que todavía existe la teocracia y el ejercicio también de Dios a través del gobierno? Pues lo que era el cesaropapismo y casi de la monarquía absoluta es lo que sigue teniendo hoy en día un presidente municipal en las comunidades indígenas. Y también en ese sentido lo que diga el líder religioso de cada comunidad pesa más que lo que diga cualquier otra persona. Es una cuestión que yo creo que hay que ir ya pasándola, hay que ir dejándola atrás, o sea, no es correcto imponer por un criterio religioso cualquier otra opinión, sobre todo política o económica. Ahora bien, en los pueblos originarios se vive más bien una especie de panteísmo, un sincretismo religioso. O sea, no es que se crea o no en un dios, en unos dioses, en unas fuerzas, es que es todo junto. O sea, y al mismo tiempo que venero al tatique, que está aquí en la parroquia, venero al otro tatique, que es el gobernador, y venero al otro tatique, que es el presidente, y ¿cómo le sigues a todos? ¿No? Yo no sé, pero pues, lo logran. ¿Por qué? Porque es fácil hacer oído sordo cuando es necesario en favor de lo que favorece a mi comunidad. Claro, hoy en día también han aprendido a favorecerse a sí mismos. Y eso, pues bueno, si me ofrece una torta de chorizo y un chesco por mi voto, pues sigo con él, ¿no? Y la comunidad pues, ahí se quede, ¿no? Y eso también lo hemos visto, pero religiosamente sí tenemos un sincretismo complejo incluso. De hecho, tuvimos el pasado año el primer congreso sobre Derecho, Justicia y Religión en Chiapas. Y las conclusiones fueron, pues, claro, éramos muchos ponentes y muchas mesas de trabajo y muy dispar, ¿no? Pero casi todos coincidíamos en algo, en que todos son factores para coadyuvar hacia el bien y que si no funcionan, pues entonces tendremos que refundar el derecho, tendremos que replantear la justicia y tendremos que ver de qué manera puede o no servir la religión. Y si va a ser el opio del pueblo, aunque Marx no lo decía en el mal sentido, sino en el sentido bueno, en que tranquiliza, relaja, no que droga, ¿verdad? Pero bueno, ahí cada uno interpreta a veces entre líneas. Pues si no va a lograr los fines que cada religión tiene, que siempre es un bien, una trascendencia, una búsqueda de la divinidad, una fraternidad incluso humana, pues tenemos que replanteárnoslo todo. Religiosamente, le decía que había o sea, no tengo ahora los datos del censo del INEGI 2010, la última encuesta nacional, pero todos los pueblos están ahí, o sea, todas las religiones están, insertas en Chiapas. Musulmanes, judíos, cristianos de toda índole, católicos de todos lados. Y uno dice, bueno, ¿y cómo convivirán siendo tan pocos en Chiapas, verdad? Porque tampoco son tantos, ¿no? Pues, ¿cómo conviven? Pues a veces a golpes y a veces a discordias, pero por lo general, y eso es lo bonito, que en muchos lugares ya se ha creado este clima de conciliación. Te respeto a ti como eres, respétame tú a mí como soy. Y bueno, pues aunque no sea entendimiento, empieza el respeto. Ya podremos ir sembrando posteriormente. Pero en el tema religioso sí está un poquito más complicado. Tendemos a fanatizarnos o dogmatizarnos o como usted guste, pero no tendemos a comprendernos. De que pues, cada uno ya tiene su propia idea, pero si Dios no es bondad, no es nada. Entonces, pues ¿para qué seguir otra cuestión, no? Sobre esta idea, en que se trata de implementar los derechos humanos y que, un primer conflicto que se genera es ¿no? entre todas las personas por esta misma idea de teología. ¿Hay también otros elementos que se presenten y que generen conflicto? Además del territorio y la libertad de culto, está la economía. La economía, porque por lo general,
por mucho de que a trabajo igual, salario igual, eso es un mito. Pero eso no es solo en Chiapas y en los pueblos originarios, eso es en toda la realidad del mundo entero. Salario igual, ¿no? Pues hay personas que cobran $500,000 al mes y ojalá lo quisiera yo, ¿verdad? No se puede y a veces tenemos mayor trabajo que otros o lo que fuere. Entonces, esa cuestión económica duele, lastima, de verdad. O sea, si el balance en Chiapas de pobreza extrema está casi en la mitad de la población y en pobreza ya subimos a un 67%. Y ya en márgenes de pobreza nos vamos a estar 73, 74%. Entonces es un estado golpeado, rico, porque de verdad que tiene de todo. Y en turismo es verdaderamente uno de los más visitados. Su subsuelo contiene, pues, verdad, una abundancia increíble de minerales, de productos, no solamente de hidrocarburos, también del propio petróleo. Pero no está aprovechado por las disensiones internas que hay, que a veces son cuestiones políticas, a veces son cuestiones religiosas, a veces son cuestiones sociales, o a veces la simple falta de medios económicos para hacer las cosas. Es un Estado con una gran deuda a nivel nacional, que hay que renegociar, etcétera. Pues en eso está el gobernador actual. Pues bueno, tenemos problemitas en ese sentido, ¿no? Pero donde hay buena voluntad, lo demás va llegando. Para los derechos humanos no importa dinero, ni importa siquiera creencias, importa el que yo soy igual a ti, que si tú ves en mí otro yo y yo veo en ti otro tú, vamos bien, porque el yo y el tú hacen nosotros. Entonces esos son los derechos humanos. Pero ¿por qué nos costará tanto aprender gramática? Solo son 3 pronombres, ¿verdad? Yo, tú, nosotros, pero pues como que no nos gusta. Bueno. Doctor, pues creo que la conversación y el tiempo siempre es muy poco y para conversar estos temas parecen que se necesitan siglos para seguir discutiendo sobre ellos. Doctor, realmente ha sido un gusto que nos haya dado unos minutos de su tiempo y pues bueno, no me queda más que agradecerle. Doctor, no sé si tenga alguna conclusión más. La única conclusión es que tenemos que caminar juntos, que eso es lo que nos fortalece y más sobre todo en el ámbito de derechos humanos. Que no seamos los que discriminen, sino que incluso es mejor que nos hagan una ofensa y pasarla por alto, aunque esté renunciando a mi justicia, pero para dar un ejemplo de bien. Lo demás, pues que la ley lo vaya haciendo y que la nación nos lo demande. Pero les agradezco de corazón a todos ustedes, integrantes del proyecto Grado Cero de la Universidad Nacional Autónoma de México, también al doctor Alfonso Ochoa Hoffman. Por cierto, una noticia, esto no va en línea. Esta mañana en el Tribunal Electoral se debatió la difusión de los podcasts del Tribunal a través de ustedes y ya se quedó en hacer un convenio. Muchísimas gracias. Va a salir en enero, primeramente Dios. El licenciado Ricardo Barraza se pondrá en contacto con el doctor Ochoa y ya trato para la difusión. No, pues muchísimas gracias y pues lo que se pretende aquí es ayudar y contribuir a la difusión y la diseminación de la cultura y del conocimiento, porque muchas veces se cree que el conocimiento es de uno, pero no, lo importante es transmitirlo. Claro. No, pues, muchísimas gracias. A ustedes.